Comentario Hechos, capítulo 1 al 3. Bosquejo sugerido de Hechos. El ministerio de Pedro, misión a Israel. Capítulo 1 al 12. Pedro y los judíos. Capítulo 1 al 7. Preparación para el Pentecostés. Capítulo 1. El primer mensaje de Pedro. Capítulo 2. El segundo mensaje de Pedro. Capítulo 3. La primera persecución. Capítulo 4. La segunda persecución. Capítulo 5. El rechazo final de Israel. Matan a Esteban. Capítulo 6 y 7. Pedro y los samaritanos. Capítulo 8. La conversión de Saulo. Capítulo 9. Pedro y los gentiles. Capítulo 10 y 11. Arresto y liberación de Pedro. Capítulo 12. El ministerio de Pablo, misión a judíos y gentiles. Capítulos 13 al 28. Primer viaje misionero de Pablo. Capítulo 13 y 14. Pablo defiende el Evangelio. Capítulo 15. Segundo viaje misionero de Pablo. Capítulo 16, versículos 1 al capítulo 18, versículo 22. Tercer viaje misionero de Pablo. Capítulo 18, versículo 23 al capítulo 21, versículo 17. Arresto de Pablo y viaje a Roma. Capítulo 21, versículo 18 al capítulo 28, versículo 31. Hechos abarca un tiempo de transición cuando Israel se retiró de la escena y la iglesia sale a primera fila. El programa profético de Dios bosquejado en el Antiguo Testamento da lugar a un nuevo programa, el misterio de la iglesia. Fue principalmente a través de Pablo que Dios reveló su nuevo programa. Efesios capítulo 3. Notas preliminares a Hechos. Escritor Lucas, el médico amado, es el autor de Hechos. El primer tratado, Hechos capítulo 1, versículo 1, es el Evangelio de Lucas. Véase Lucas capítulo 1, versículo 1 al 4. Lucas era un médico. Colosenses capítulo 4, versículo 14, que se unió al grupo de Pablo en Troas. Hechos capítulo 16, versículos 8 al 10. Nótese el cambio del descendieron ellos al procuramos nosotros y viajó con el misionero a Filipos. Es evidente que se quedó en Filipos y no se unió a Pablo sino cuando éste regresó de su tercer viaje. Por lo general se cree que Lucas fue un gentil. Tema: es de vital importancia que comprendamos el mensaje básico del libro de Hechos, y para hacerlo debemos examinarlo en sentido general para captar su mensaje. Es este libro vemos el mensaje del reino y la puesta a un lado de la situación de Israel. También presenciamos la expansión de la iglesia y el mensaje de la gracia de Dios. En los capítulos 1 al 7 definitivamente estamos en terreno judío. Si tenemos presente que Hebreos es en realidad una continuación de Lucas, reflexionamos en Lucas capítulo 24, versículo 46, veremos por qué los discípulos empezaron en Jerusalén. Cristo le ordenó que se quedaran allí hasta que viniera el Espíritu. Su ministerio debía empezar en Jerusalén, a judío primeramente. Las siguientes son unas pocas de las muchas evidencias en Hechos capítulo 1, versículo 7, de que el ministerio de los apóstoles en ese tiempo fue a los judíos y todavía era el mensaje del reino. 1. Los discípulos esperaban el pronto establecimiento del reino de Cristo. Capítulo 1, versículo 6. Cristo no los reprendió
por su petición. Él les prometió que se sentaría en 12 tronos. Mateo capítulo 19, versículo 28. Era necesario que eligieran al 12º apóstol. Versículo 22, para que tomara el lugar de Judas, de manera que la promesa de Cristo pudiera cumplirse. No se suponía que Pablo fuera ese nuevo apóstol, por cuanto su ministerio fue principalmente a los gentiles. Su ministerio tenía que ver con un cuerpo, la iglesia. Por eso vemos que el apostolado de Pablo fue aparte de los 12. 3. Pedro predicó a los hombres de Judá, Jerusalén e Israel en su mensaje en Pentecostés. Capítulo 2, versículo 14 al 22. No habló a los gentiles. Ante todo fue un mensaje judío para una congregación judía en una festividad religiosa judía. Obviamente fueron los judíos los que llevaron el mensaje del Evangelio a los gentiles desde Jerusalén en el día de Pentecostés. 4. La profecía de Joel. Hechos capítulo 2, versículo 16 se relaciona en primer lugar a Israel, no a la iglesia. 5. Pedro describió la cruz como instrumento de crimen, no como el remedio de la gracia de Dios para el pecado. Versículos 22 y 23. Compare esto con el mensaje de Pablo en 2 Corintios capítulo 5. 6. El tema de Pedro en Pentecostés y la resurrección. Cristo prometió darle a Israel una señal, la del profeta Jonás, que es la muerte, sepultura y resurrección de Jesucristo. Mateo capítulo 12, versículo 38. De esta señal predicó Pedro. Dios estaba ahora dándole a Israel otra oportunidad para que aceptaran al Mesías y fuesen salvos.